Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Un saludo ya estrenada la Cuaresma. Toda la Iglesia se ha puesto en marcha hacia la Pascua. Comunidades de vida cristiana, jóvenes, mayores, parroquias, religiosos, monasterios, todos viviendo con intensidad, retomando el sendero de la vida cristiana, el seguimiento a Jesús. Y por eso tenemos aquí a dos personas representativas de la Parroquia del Corazón de Jesús de Pamplona. Maite Ursúa, ¿qué tal? Muy bien, Juan Carlos. Muy bien. Y Miguel Fuertes. Ese soy yo, muy bueno, buenas. Directora de una obra de teatro, guionista también, y uno de los personajes principales, Miguel, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues queremos partir aquí en Navarra Televisión desde esta obra de teatro vuestra, porque nos parece que es una propuesta magnífica para toda la diócesis. ¿Tú qué ves? ¿Y tú qué ves? Antes de ver unas imágenes de la obra de teatro, contarnos un poco de qué se trata. Luego ya veremos las imágenes y nos vais explicando reposadamente el origen y todo lo demás. ¿Qué pasa? Por favor, directora. Maite. Bueno, pues es algo tan conocido, yo creo que lo vivimos cada año, que no es otra cosa que la pasión de Cristo, pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero vista desde la mirada de dos personajes que salen en la Biblia, de los que no sabemos apenas nada, pero que se encuentran, hacemos que se encuentren en esta obra para que de alguna manera nos hagan que identificándonos con ellos podamos vivir en primera persona esa pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estos personajes son Bartimeo y Nicodemo. Nicodemo es esa persona que desde la razón, que sigue a Jesús, le atrae y quiere entenderlo todo desde la razón. Muy bien. Y Bartimeo es ese ciego al que Jesús le devuelve la vista y que él dice, yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Y con eso le basta. De ahí el título de la obra, ¿Y tú qué ves? Porque Bartimeo. A ver, exactamente. ¿tú qué ves? Porque este es Bartimeo, ¿no? Yo soy Bartimeo. Miguel. No, pues lo que ha dicho Maite en principio es así, ¿no? Es contar de una manera más fácil o más entendible para la gente de hoy en día, por así decirlo, la pasión. Empezamos comiendo con Jesús, nos presentamos, luego va toda la pasión, todo el huerto de los olivos, el Pedro que niega a Jesús, el Vía Crucis, claro. Jesús muere en la cruz, Jesús resucita, y ahí es donde acaba más o menos la historia, la obra. Acaba con Tomás, que estoy aquí, ¿no? Vale. Algo que representamos en muchos de nuestros pueblos, muchas comunidades. Vosotros en la Parroquia del Corazón de Jesús, ¿y cuántos jóvenes aproximadamente? Bueno, es un proyecto conjunto de la Parroquia del Corazón de Jesús y la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza de Doniancho de Cizur. De Cizur, efectivamente, dos parroquias, eso hay que decirlo claro. Sí, la verdad es que colaboramos muchísimo las dos parroquias a muchos niveles. Y en nivel de jóvenes llevamos mucho tiempo pues conviviendo, viviendo cosas juntos. Entonces, ¿cuántas personas? Pues mira, si tomamos como referencia el día del estreno, que fue el 1 de mayo del año pasado, estábamos encima del escenario actuando 47 jóvenes, más los que estaban detrás del escenario, más los técnicos que estaban con luz y sonido, más todas las personas que estaban trabajando, digamos, en lo que es el salón de actos, más todas las personas que nos habían dado telas, que nos las habían cosido, porque todo es manufacturado en las parroquias. Todas las personas, pero lo más importante es todas las personas que llevaban muchísimo tiempo rezando por este proyecto y por los jóvenes involucrados en este proyecto. O sea que ya pasan de Muy cientos. Muchísimo. Muy bien, sí, vale. Sí. Pues ya solo por eso merece la pena la obra de teatro. Sí. Si queréis, vamos a las imágenes, las vamos a disfrutar y después volvemos sobre el comentario. Adelante.
Impresionante. ¿Y tú qué ves? Bueno, ¿cómo se coció esto? ¿Cuál es el origen de esta obra de teatro? Pues el origen de esta obra de teatro es la oración. O sea, esto no nació como obra de teatro, la obra de teatro es posterior a todo un proceso. O sea, nosotros, yo soy catequista de jóvenes y llevamos muchos años pues viviendo y celebrando la Pascua de los jóvenes, nos vamos por ahí, volvemos a la parroquia, ¿no? Pero veíamos que, no sé, a veces nos planteamos, podemos estar dedicando muchas horas a las cosas de Cristo, de Dios, pero que Dios se nos escape de alguna manera. Y entonces pensábamos que, bueno, que una Pascua de jóvenes, pues no tiene que, o de lo que sea, no tiene que tener otra cosa que el Evangelio, y no nos hace falta más. Pero claro, ¿cómo sientas a 50 jóvenes con el Evangelio, hacer la hora santa del jueves, leyendo el Evangelio y que no se duerman y no digan qué rollo, ¿no? Claro, ¿cómo entonces, entran ahí? Hablando con unos amigos me dijeron, ¿por qué no haces un diálogo en el que algún personaje que está en la pasión, que vive la pasión, pues bueno, un diálogo desde ese personaje con lo que es la pasión y tal? Nos daba un poco de miedo porque pensábamos, pues muy bonito la Virgen María, la protagonista, y desde la Virgen María, ¿cómo pensaría, cómo sentiría? Pero claro, nacemos con la etiqueta de cristiano y nos parece que lo sabemos todos. Si nosotros le ponemos frases nuestras a la Virgen María, nos daba miedo que en un tiempo alguien dijera, si lo dice la Virgen. Con que dijimos, no, tenemos que buscar algún personaje del Evangelio del que no tengamos pistas, que no sea, digamos, con esa relevancia, pero al que le podamos poner, o que se pueda proyectar inquietudes con el que nos podamos ver reflejado. Y entonces un catequista de joven dijo, hay un libro, Cartas de Nicodemo, en el que hacen una cosa así, y lo cogimos y nos gustó, pero a mí me pareció que era como, no sé, que iba a ser para los jóvenes como, le faltaba como un poco de gancho, de chispa, claro. Y dijimos, hay que buscar otro, y me encontré con Bartimeo, que el Señor le devuelve la vista y le sigue dando gloria, o sea, con alegría. Y entonces ahí está el diálogo, ¿no? La razón y el Bartimeo, que no necesita razones. Los hechos. Miguel, ¿te identificas con Bartimeo? Pues bastante. ¿Sí? Justo por la situación que me tocó en ese momento, Bartimeo se amoldó muchísimo a mi forma de ser en ese momento, y un personaje simple, llano, en el que en un momento dado ve al Señor y no le hace falta más, pues como... Es justamente el contrapunto a Nicodemo. Nicodemo tiene que estar todo en las leyes y los papeles y todo escrito. Y como Maite. Es muy así. Entonces, no, al final, no, y igual lo dices luego, Maite, pero en la obra hay muchos papeles que coges las personas que los hacen y son ellos mismos. O sea, es una pasada. Y eso, la verdad que me... Es que la obra es de Dios y los personajes, pues los fue poniendo Dios, es que está claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué supuso para la parroquia? Para la parroquia... Las parroquias, perdón. Sí, las dos parroquias. Pues es que era alucinante porque veías a la gente ilusionada. Mira, yo, uno de los momentos en los que más me emocioné cuando estaba encima del escenario, cuando lo representamos en Salesianos, fue cuando vi en una fila toda una serie de mujeres de la parroquia que nos habían dado telas, que las habían cosido. O sea, no hemos gastado ni un duro, excepto en unos metros de tela negra que no teníamos tanta para esos personajes de negro que salen. Sí, luego vas a explicar. Pero el resto, o sea, todos los trajes que llevan, trajes, mantos, accesorios, todo está hecho a través de telas que nos han dado en las parroquias, de gente que lo ha cosido, o sea, una participación inmensa y sobre todo esa confianza de la gente en los jóvenes. Había gente que nos daba, pero que nos daba donativos, decía, todo lo que hagáis los jóvenes vale la pena. O sea, es que estaba toda la parroquia, vamos, las parroquias involucradas, era una cosa... manera de aglutinar precisamente a la comunidad. Sí. Antes de que se nos olvide, ¿qué pasa con las telas blancas y negras que son muy evidentes en las imágenes? Hay momentos en la obra de teatro en los que Nicodemo o Bartimeo, los dos actores, tienen mucho diálogo, ¿no? Por ejemplo, yo en la primera escena cuento muchísimo pues cómo conocí al Señor y cómo... Entonces, esos momentos en los que hablamos solo nosotros, monólogo, no diálogo, monólogo, sí. Hay unas personas que están, como dice, haciendo teatro negro, por así decirlo, que están representando por mimos lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, en la primera escena cuento cómo vino el Señor y le llamé y me hizo caso, y entonces vino, entonces se ve como los hombres de negro está Jesús y hay un Bartimeo que hace de mí, que chilla, aunque sea mudo chilla, entonces todo el mundo se gira, le llama, entonces representan un poco lo que decimos nosotros en el monólogo, que a veces puede ser un poco largo, explicado a los demás. Es una manera de representar. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, y por ejemplo, ¿qué supuso en la vivencia de la Cuaresma, camino de la Pascua? Porque esto fue cronológicamente así. Sí,
Y va a ser así también en las próximas representaciones, al menos. Sí. ¿Sí? O sea, nosotros ya te digo que la obra de teatro fue posterior, pero cuando ya encontramos a estos dos personajes, en la Pascua del 2013, la Pascua del 2013, la hora santa, vamos, las oraciones durante esos días con los jóvenes fue el Evangelio que correspondía a cada día, pero guiado ya con unos diálogos con Nicodemo y Bartimeo. Eso fue el 2013 y yo me daba cuenta de cómo los jóvenes lo seguían. Entraban por ahí. Bueno, fue impresionante. Y luego ya el segundo año ya estábamos con toda la preparación de la obra. Entonces, bueno, aprovechamos la Pascua de Zamarce, solemos ir a Zamarce, pues para ensayar, para rezarlo, para prepararlo, porque la mayoría de los que actuábamos estábamos ahí viviendo la Pascua. Próximas representaciones, porque también hay ahora algunas pendientes, ¿no? Sí. Pues tenemos el 18 de marzo, iremos a la cárcel, Dios mediante. El 21 actuaremos en los Salesianos. Y creo en la Pascua, en Roncesvalles. Y la Pascua en Izandeguía, el estreno de Izandeguía. Pues en cuanto nos invite el prior de Roncesvalles, ahí estaremos. Vamos a unas imágenes del Papa al comienzo de la Cuaresma, porque nos gustaría retomar luego este tema tal como lo estáis viviendo desde esta obra de teatro como la versión interna. Adelante. L'uomo e la donna misericordiosi hanno un cuore largo, sempre scusano gli altri e pensano ai suoi peccati. El hombre y la mujer misericordiosos tienen un corazón grande, perdonan siempre a los demás y solo piensan en sus pecados. ¿Has visto qué cosa ha hecho este? Tengo suficiente con aquello que he hecho yo y no me inmiscuyo. Este es el camino de la misericordia que debemos pedir. Si todos nosotros, si todos los pueblos, las personas, las familias, los barrios, tuviésemos esa actitud, ¿cuánta paz habría en el mundo? ¿Cuánta paz en nuestros corazones? Porque la misericordia nos conduce a la paz. Recuerden siempre, ¿quién soy yo para juzgar? Hay que avergonzarse y agrandar el corazón. Que el Señor nos dé esta gracia. Vergognate y alargar el cuore. Que el Señor ci dia questa gracia. Papa, nos decía el Papa que efectivamente en este mensaje de Cuaresma que nuestro corazón sea semejante al suyo, que en esta globalización de la indiferencia, la comunidad cristiana tiene que ser una isla de misericordia, ¿verdad? Esto también lo estáis viviendo vosotros a través de la obra de teatro. ¿Qué dos objetivos claros tiene la obra de teatro en esta Cuaresma? Pues el principal, bueno, el objetivo inicial de la obra del teatro no es tanto hacer teatro, porque está claro que nosotros vamos a dar todo lo que podamos y lo mejor que podamos, pero nuestro objetivo es ser una herramienta de evangelización, bien hacia los de fuera, pero incluso hacia nosotros mismos. Y el segundo objetivo es que esta obra de teatro, siempre todo lo que sacamos con ella, es para un fondo solidario. Cuando la representamos en mayo fue para un proyecto de los franciscanos conventuales en Colombia, un comedor colectivo y apoyo escolar para niños, y ahora, en este momento, la representación de este mes de mayo va a ser para un campo de refugiados y hospital de campaña en Ankawa, en Irak, para ayudar en lo que podamos pues, a los cristianos perseguidos de allí. Volveremos con unas imágenes finales precisamente sobre esta ayuda a la Iglesia perseguida, ¿no? ¿Por qué elegisteis al Papa Juan Pablo II como intercesor en los apuros de vuestra representación y en el origen de la obra? Pues está clarísimo. Nosotros estábamos con la obra cuando él estaba en su proceso de santidad. Nosotros la representábamos el 1 de mayo, él fue hecho santo, proclamado santo el 27 de abril. Teníamos que buscar a alguien que realmente nos garantizase ya no el éxito personal, sino que aquello pues bueno, iba a llegar, y alguien, por supuesto, que le gustara el teatro. ¿Quién? Actor, ¿no? Juan Pablo II. Fue actor, ¿no? Y fue actor, pues eso, pues Juan Pablo II estaba, claro, vamos. ¿Y habéis notado la intercesión? Oh, sí, claro, sí. claro. Sí. La representación fue un milagro, vamos, que se lo pregunten a Iñakilete, que nos vio ensayar y todo, sí. ¿Seríais capaces de decir en público un poco el impacto personal, lo que os ha quedado de esta representación? Miguel, vale. A ver. Pues a mí me ha quedado... Joder, pregunta, ¿eh? No, a la hora de actuar, a la hora de... pues fue más el hecho de
de buscar a Dios, ¿no? Fue un momento, como he contado antes, un momento que tuve pasando un momento de ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué aquí? Crisis. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Y justo me di cuenta con Bartimeo que fue lo mismo realmente, ¿no? Y ¿te identificaste? Sí. Es una manera de ver a Jesús desde dentro, ¿no? Exactamente. Y vi como mi personaje realmente no hace nada más que ponerse a tiro y el Señor le llama. Y yo pues fue como, bueno, pues nada, me tengo que poner a tiro y ya me llamarás, ¿no? Y fue un momento en el que sí, se me abrieron los ojos. Fue ahí. Es un momento, sí, un hito importante en tu experiencia cristiana. Sí. Maite. Para mí ha sido una experiencia de Dios totalmente, está siendo, sigue siendo, porque ves que es no una experiencia mística, sino una experiencia en la sencillez del cada día, porque ves que es algo que te supera y que va saliendo y que, o sea, yo estoy alucinada conmigo misma porque vas viendo las cosas, o sea, yo, claro que te organizas y programas, pero es que la mayoría de las cosas es que lo ves. Me tienen miedo porque cuando llego y digo, lo he visto. Entonces, dices, pues es que es algo que no es tuyo. O sea, yo siempre que había un pequeño problema, es que era cuestión de confiar y se resolvía. No sé, es que es una cosa que se te va. Entonces dices, pues es Dios, porque nosotros está claro que hemos visto nuestra limitación, sí. Muy bien. Ya al final, en los últimos minutos del programa, quería hacer hincapié precisamente en este aspecto de colaboración, de solidaridad con los más pobres y en concreto con los cristianos perseguidos. Decía el Papa en la carta de Cuaresma, también como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y al mismo tiempo sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? Vamos con las imágenes de las que hablábamos y las terminamos comentando. Adelante. El Estado Islámico, EI, ha decapitado a 21 cristianos coptos egipcios secuestrados en Libia, informa AFP. Los yihadistas han subido en la red el video de la ejecución. El subtítulo del video de la duración de 5 minutos dice, la gente de la cruz, los seguidores de la hostil iglesia egipcia. Poco antes de la salvaje ejecución, uno de los terroristas que estaba con un cuchillo en la mano pronunció, la seguridad para vosotros, los cruzados, es algo que solo podéis desear. El sindicato de pescadores de la ciudad Kafr el-Sheikh, al que pertenecían los pescadores, pidió a las autoridades tomar medidas inmediatas sobre el pronto regreso de sus empleados. Tras el secuestro, los terroristas anunciaron en un artículo publicado por la revista islamista Dabiq, que el grupo denominado Soldados de la provincia de Trípoli ha secuestrado y ejecutado a 21 coptos. Realmente iglesia martirial en varios puntos conflictivos del planeta. Un cristiano no puede, sino desde esta preferencia, poder vivir desde este testimonio de fe el seguimiento al Señor. La Cuaresma, dice el Papa, es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad. Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI. Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desee ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. Maite, vuestra comunidad cristiana tiene contacto con cristianos perseguidos, por ejemplo en Irak. Contarnos un poco vuestra experiencia. Nosotros conocemos a un sacerdote de Irak por mediación de otro amigo sacerdote. Cuando yo conocí a Firas me impactó muchísimo, él había estado aquí en España, y me impactó muchísimo la naturalidad con que él entendía morir por su Dios, que es nuestro Dios, ¿no? La misma naturalidad con la que vivía era capaz de morir. Ahora Firas está en el campo este de refugiados de Ancagua. Sé que está bien, porque ayer este amigo mío Jesús había hablado con él. Sé que está bien, sabe que vamos a hacer la obra de teatro. Y bueno, para mí es impresionante. Ayer hablábamos en la parroquia con los jóvenes, ¿no? Y nuestro párroco decía, nosotros seríamos capaces de morir por nuestro Dios. Ese es el testimonio que nos dan, ¿sí? Yo sí. no sé si sería capaz.
Y pensaba, no sé, pensaba en los mártires del siglo I, ¿no? Y decía, jo, es que ahora no necesitamos ni fieras, porque el hombre se ha convertido en fiera para el hombre. Sí. Me parece terrible y me parece impresionante el testimonio. Sí. ¿Miguel? Uf, de los curas perseguidos. La verdad que cualquier apoyo, cualquier forma de oración que podamos hacer para ayudarles será bienvenida, ¿no? Y ¿saben ellos, por ejemplo, que estáis representando estas obras, sí, esta obra de teatro y que los fondos, sí, son para ellos? Sí, sí, lo saben. Muy bien, es confortador entonces también, sí. Cualquier forma de colaboración será bienvenida realmente, y si esto es una forma, aparte de evangelizar, de sacar dinero, pues oye, bienvenida sea. Pues nada más. Creo que este testimonio de seguimiento al Señor con todas las consecuencias de los cristianos perseguidos marca nuestra Cuaresma e indica también un camino de coherencia. Nosotros no está en nuestras manos dar la vida así, pero sí vivir heroicamente las circunstancias que nos toca vivir en este momento. Pues nada más, profunda, feliz Cuaresma, hasta la Pascua, hasta la semana que viene, y les dejamos con la celebración de la Eucaristía. Hasta pronto. Adiós.